¿Cómo hacer niño envuelto? No sé con qué otro nombre conozcas este pan. Sé que también le dicen brazo de gitano, brazo de reina o pionono, pero como sea estoy muy feliz de compartírtelo, pues es la receta de mi abuelita y la que mamá siempre nos hacía en cuanto empezaba el frío. Y la verdad es que me trae recuerdos muy lindos. Vamos, te invito a que lo prepares conmigo. Comenzaré con los ingredientes secos. Para ello voy a mezclar 95 gramos de harina de trigo todo uso con 30 gramos de leche en polvo que puedes sustituir por maicena. Y no te preocupes que te dejaré los ingredientes en gramos y tazas en la cajita de información y también al final del video. Ok, añadiré una cucharadita de polvo para hornear y mezclaré a incorporar. El polvo de hornear ayuda a que el pan quede aún más esponjoso, ya que durante el proceso de incorporar la harina se pierde un poco el aire que ganamos al batir. Pero bueno, dejaré a un lado los ingredientes secos y ahora voy a ir separando 4 huevos. Para ello, en un bol colocaré las claras y en el otro las yemas, cuidando que ningún trocito de yema caiga en las claras, ya que si eso sucede, tus claras no subirán al momento de batir. También es importante que esté todo a temperatura ambiente. En fin, para el pan necesitaremos 125 gramos de azúcar, pero para las yemas agregaremos solo la mitad. La otra mitad la dejaré a un lado, pues la añadiremos más adelante a las claras. Ahora agregaré una cucharadita de esencia de vainilla, que es opcional porque la receta de mi abuelita en sí no lo llevaba. Batiré a velocidad media hasta que la mezcla cambie a un color amarillo claro y se vea espesita. Esto lo puedes hacer con tu batidor de globo manual también, solo que definitivamente sí te tomará más tiempo. Ahora, para verificar que la masa ya está en su punto, levanta las varillas al momento de apagar y dibuja un tipo de 8 que no debe desaparecer tan rápido. Cuando eso suceda, dejaré a un lado las yemas y lavaré muy bien las varillas, pues lo que sigue es batir las claras a punto de nieve. Para ello, voy a encender mi batidora eléctrica a velocidad media. Y voy a batir y batir hasta que las claras se vean bastante espumosas. Yo antes batallaba mucho con las claras, pero es porque a veces algunos trocitos de yema se iban. Y bueno, también aquí asegúrate que tu recipiente esté bien limpio al igual que tus varillas, pues con un poquito de grasa que tengan puede generarte problemas. Ok, las claras ya han espumado. Es el momento de ir añadiendo la otra mitad del azúcar y lo voy a ir haciendo poco a poco y sin dejar de batir, tal como se muestra en el video. Al ir incorporando el azúcar, la espuma comenzará a verse más brillosita. En ese momento incrementaré la velocidad de mi batidora a la más alta y voy a batir hasta que la consistencia espumosa se vea más suave y firme, y a que al levantar las varillas se formen picos. Aquí la consistencia de mis claras está ya casi perfecta. Voy a batir solamente unos segunditos más. También si gustas, para verificar, voltea ligeramente tu bol y notarás cómo las claras no se despegan. Las voy a dejar a un ladito por un momento y a las yemas que batí con el azúcar previamente les voy a incorporar aproximadamente un cuarto de taza o unas 4 cucharadas de los ingredientes secos. Al agregar voy a tamizar y en este punto también voy a añadir un cuarto cucharadita de sal. Con mi batidor de globo manual voy a mezclar solo a incorporar, a no ver restos de harina suelta. Lo siguiente que voy a hacer es agregarle solo un tercio de las claras a las yemas. Y mezclaré con una palita con movimientos suaves y envolventes de abajo hacia arriba, así como te muestro en el video, porque eso nos ayudará a que no se pierda el aire que ganamos al batir. Ya que si aplastamos todo o utilizamos nuestra batidora eléctrica, lo que va a pasar es que tu mezcla reducirá su volumen y por consiguiente tu pan no esponjará. Ahora voy a añadir el resto de la harina tamizando para que sea más fácil de incorporar y además para que no se formen grumos. Mezclaré nuevamente con mi palita con movimientos suaves y envolventes hasta no ver harina suelta. Y sí, aquí vas a perder quizá un poquitito del aire, pero no te preocupes porque recuerda que solo pusimos un tercio de las claras, aún nos falta incorporar lo demás. Ya que terminé con la harina, voy a poner otra parte de las claras.
Y adivina qué, vamos a mezclar otra vez con nuestra palita con movimientos suaves y envolventes, hasta que las claras se unan con las yemas. Cuando eso pase, incorporaré la última parte de las claras, que no te lo muestro en el video simplemente para no alargarlo tanto. Pero sí que quiero aprovechar para invitarte a suscribirte al canal y recordarte que si activas la campanita de notificaciones no te perderás ninguna de las nuevas recetas. Continuemos con la preparación. Ya que terminé de poner todas las claras, voy a vaciar 125 gramos de grasas. Yo mezclé 65 gramos de mantequilla derretida y 60 gramos de aceite vegetal neutro, pero claro que puedes usar solamente mantequilla derretida. Voy añadiendo las grasas en forma de hilo y sin dejar de mezclar con mi palita. Recuerda siempre con movimientos suaves y envolventes. Te cuento que un día hice este pan y olvidé incorporar las grasas. ¿Qué pasó? Pues mi pan se sentía seco y un poco gomoso. Por ello es importante el uso del aceite o mantequilla derretida. Pero bueno, te muestro. Aquí tengo un molde rectangular, el cual forré con papel para hornear, y para que se pegara el papel le puse un poquitito de aceite. Vaciaré la mezcla, que como puedes ver tiene una consistencia suave y espesa. Por cierto, antes de que lo olvide, te comento que el tamaño de mi molde es de 39.5 centímetros de largo por 25.5 centímetros de ancho. Y ya que vacié toda la mezcla, voy a ir acomodando, distribuyendo muy bien con una palita por todo el molde para que quede del mismo tamaño por todos lados. Golpearé ligeramente el molde contra la mesa y llevaré al horno, que ya debe estar en estos momentos a 180 grados centígrados. Hornearemos por 15 a 20 minutos o hasta verlo doradito por la superficie. Tu cocina se inunde de su delicioso aroma y al insertar un palillo, este salga limpio. Mi pan estuvo listo en 15 minutos. Al retirarlo lo voy a cubrir inmediatamente con un trapo húmedo y lo voy a dejar ahí solamente por un minuto. Mientras tanto me voy a ir a humedecer muy bien otro trapo, que es el que vamos a utilizar para poder enrollar el pan. Ya que el trapo esté bien húmedo, puedes volcar el pan. Yo, como estoy haciendo la versión clásica de niño envuelto que hacía mi abuelita y aprendió mi mamá y nos hacía siempre en vacaciones cuando hacía frío, pues le voy a espolvorear azúcar por encima, bastantita y por todos lados, para que se le pegue al pan. El cual ya voy a volcar con cuidado sobre el azúcar, ayudándome de mis guantes para no quemarme. Retiraré el papel de hornear y posteriormente voy a ir cortando con cuidado todas las orillitas para que al doblar no se vaya a romper el pan, pues estas siempre quedan más doraditas. De hecho, cuando mi mamá preparaba este pan, ahí estaban mis hermanos y yo esperando por estas orillitas que nos encantaban. Ya no podíamos esperar a comer este pancito. Ok, aquí haré 2 cortes sin llegar al fondo para que sea más fácil enrollar. E inmediatamente después voy a ir untándole mermelada de fresa, que es lo clásico. Claro que puedes usar el sabor de mermelada que más te guste o algún otro relleno, como por ejemplo de chocolate, Nutella, etc. Ya que toda la superficie del pan tiene mermelada por todos lados, voy a ir enrollando. Al ir enrollando voy a ir presionando ligeramente hacia adentro para formar bien el rollo. Y al final, con el mismo trapo, voy a ir presionando hacia adentro con mis manos, como se muestra en el video. Y prepárate para llenarte los dedos de azúcar y mermelada y para ensuciar el trapo. Créeme que al final vale la pena. Y bueno, pues así enrolladito en el trapo vamos a dejarlo a que enfríe. Si no le pones azúcar como yo, déjalo por 1 hora, pero si utilizas el azúcar, déjalo solamente por unos 20 a 30 minutos. Al sacarlo del trapo, ponle un poco más de azúcar por encima. ¿Viste lo fácil que fue preparar este niño envuelto? Solo hay que seguir ciertos pasos para que nos salga perfecto. A mí me encantó porque queda muy suavecito y súper esponjosito, con ese relleno de mermelada que no solo aporta sabor sino jugosidad. ¿Ya habías probado con anterioridad este pan? En tu país, ¿con qué nombre lo conocen? He escuchado que también le dicen brazo de gitana, brazo de reina, pionono, y si hay algún otro nombre con que lo conozcas, déjamelo saber en los comentarios.
Pero bueno, espero te haya gustado este pancito. Muchísimas gracias por ver la receta y muchísimas gracias a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.